No hay nada más poderoso que el amor de la familia. ¿Qué es eso? Si pudieras saber exactamente cuándo vas a morir, ¿te gustaría saberlo? ¡Es el mejor día de mi vida! Recuerda, tocamos y hablamos. Sí. ¡Toc, toc! ¡Policía de Miami al suelo! ¡Se te olvidó lo de tocar y hablar! Las manos en la nuca. Ahora. Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. Queremos volverte a ver caminando en las calles, ver a los niños en los parques. Queremos ver a Putumayo lleno de ti. Tenemos que integrarnos en estos momentos difíciles, tenemos que unir esfuerzos, tenemos que ser solidarios y eso es lo que intentamos. De esta no voy a salir solamente yo, ni tampoco la administración. De esta tenemos que salir todos, prácticamente todos, pero para esto debemos extender la mano, abrir nuestros corazones, nuestra mente. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. Tengan la plena seguridad de que estamos expuestos a todo esto. Estamos dispuestos a trabajar, a escuchar, siempre y cuando pues, las cosas sean para bien de nuestro querido Cantón Putumayo. Dios lo permita, de que mañana podamos estar felices, contentos y gocemos de salud. Y decir, gracias por la vida, gracias amigos, amigas, hemos salido de esta, hemos superado y estrechar nuestros brazos de amistad mucho más de lo que ya los tenemos. Que no nos falte ninguno, eso es lo más importante. Que no se contamine ninguno, eso es lo ideal. Y de aquí a mañana todos estar completos, que toda la familia, que todos nuestros hermanos, todos estos vecinos, conocidos y parientes, el día de mañana estrecharnos con un fuerte abrazo y decir, toma mi mano, hemos salido de esta. Dios nos ilumina, Dios nos ayuda, Dios nos protege. Esto es lo más importante. Como buenos católicos debemos tener fe, pero también tenemos que apoyarnos cumpliendo ciertas disposiciones que da el gobierno. Eso es lo más importante. Mis amigos, mis amigas, cuenten con nosotros, estamos allí para trabajar, no solamente por una familia, sino por toda la familia del Cantón Putumayo. Porque juntos podemos. Quédate en casa. GAT Municipal Putumayo, trabajando por un futuro mejor. Es tiempo de reunirnos en familia y agradecer por la vida, de reconfortarnos en tiempos de crisis con nuestro Creador. Con el Padre Alejandro Rodríguez, solo por TVNet Lago Canal 3. Todos los domingos a partir de las 8 a.m. vive la Santa Eucaristía, porque somos tu canal, tu mejor compañía. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este servicio informativo. Estamos listos ya para compartir con ustedes la presente emisión y por supuesto tenemos invitados especiales para esta noche, pero quiero analizar, más adelante veremos la nota con respecto a lo que fue el cambio de semáforo en esta emergencia, en esta presencia de la pandemia en el país. Por supuesto, 4 cantones más se suman ya al cambio
de semáforo. Pero ¿qué implica esto? Es la inquietud. De hecho, analizar cuya responsabilidad total prácticamente es del COE Nacional, la atención en salud, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, pero como que hasta cierto punto, dijo el presidente, los alcaldes son los que deben tomar las decisiones, pero esa responsabilidad tampoco va a ser, desde mi punto de vista, de los alcaldes. También hay una corresponsabilidad de los ciudadanos. Nosotros, si es que valoramos nuestra salud, debemos tomar todas las medidas de protección, de precaución para evitar el contagio. Si nosotros no lo hacemos, no tendremos la calidad moral para reclamar a otra autoridad. Mas, sin embargo, reitero, la responsabilidad total del gobierno nacional, que conoce todas las recomendaciones que ha hecho la OMS para los protocolos respectivos. Amigos televidentes, tenemos ya en nuestro set virtual al asambleísta Freddy Alarcón, con quien vamos a conversar esta noche. Asambleísta, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vicente, qué gusto. Buenas noches a los televidentes y el agradecimiento, como siempre, pues a Dios por darnos esta oportunidad de informar a la ciudadanía y de seguir aquí, pues cuidándonos, de seguir viviendo y también de seguir aportando y ayudando en lo que se puede a la gente que más lo necesita. Asambleísta, el presidente envió 2 proyectos de ley que han sido aprobados en el seno de la Asamblea, pero realmente una ley llamada solidaria parece que realmente no es ni tan solidaria ni va a favorecer tanto así a los más pobres, como que está encaminada a fortalecer más bien a un poder económico que es conocido en el país, asambleísta. Sin embargo, ustedes discutieron el tema y aprobaron las 2 leyes, asambleísta. Cuéntenos. Sí, Vicente, yo creo que, como he dicho siempre en estos días, hemos estado permanentemente invitados por los medios, que eso es lo lógico, lo cuerdo, lo sensato, de que la ciudadanía se pueda enterar y que también nosotros le demos una respuesta a la ciudadanía ante tantos ataques que ha habido en las redes sociales, desinformación, una campaña terrible, inclusive de amenazas, que yo creo que lo mejor es que la ciudadanía conozca y primero que nada que pueda leer la ley y que pueda discernir y que pueda saber el por qué nosotros votamos por esa ley. Yo voté por la una ley, más no por la otra ley, Vicente, eso también tiene que saber la ciudadanía, tiene que conocer. Sí, yo voté por la una, no por la otra. ¿Por qué voté por la una, Vicente? Yo creo que es necesario, es lógico darle una explicación a la ciudadanía para que no solamente vea lo que publican en el Facebook, inclusive tratando de hacer daño y tratando de darle la vuelta a lo que de pronto otro grupo mismo hizo y ahora nos quieren endilgar a nosotros esa responsabilidad. Mire, Vicente y ciudadanos, todos conocen cuál es el proceso de las leyes, ¿verdad? El presidente de la República es el único que tiene la potestad de enviar leyes con carácter económico urgente a la Asamblea. Y en ese sentido envió la ley tarde porque nosotros siempre le hemos estado pidiendo que envíe pronto una ley para paliar esta crisis. Envió una ley, fue a la comisión preparó el informe para primer debate y vino a la Asamblea al primer debate. Allí se hicieron todos los aportes, Vicente, valiosos aportes de todos los sectores. Y acuérdese que aquí también estuvo el FUD, estuvieron muchos sectores, de pronto representantes de los trabajadores que en primera instancia estuvieron avalando ese proyecto de ley y que inclusive presentaron aportes con una tabla que querían aportar a partir de $720. Luego del primer debate fue nuevamente a la comisión con todos estos aportes, que se cobre a los banqueros el aporte, que se cobre más de 1.400 millones a las empresas que le deben a este país, que se cobre a quienes tienen sociedades en paraísos fiscales,
El 5% proponíamos nosotros, no el 2% como estaba al inicio, y que también se cobre un impuesto a los que tienen a partir de $1 millón como patrimonio, y que las grandes empresas que ganaron grandes capitales, jugosas utilidades, también le aporten a este país, que se elimine definitivamente a través de una disposición derogatoria los artículos 135 y 136 de la LOCEP, que permite pagar pensiones vitalicias que no tienen sentido. Todos esos aportes fueron a la comisión, pero en el debate de la comisión, y eso tiene que saber la ciudadanía, quienes votaron en la comisión para que no pase todo este capítulo que servía para recaudar algunos millones de dólares de los que más tienen, porque la tabla se consensuó a partir de 2.500 ya, ¿no es cierto? Así estaba consensuada. Entonces, sucede que en los debates en la comisión eliminaron todo ese capítulo, y ahora sí, con los votos de los señores del correísmo, de los señores del morenismo y de otros asambleístas, pasó el informe para segundo debate. Allí a nosotros nos pusieron contra las cuerdas, Vicente. Habían solamente dos opciones: o votar sí por el informe que nos presentaba la comisión, o votar no. ¿Y qué significaba lo uno y lo otro? Eso tiene que entender la ciudadanía. Si votábamos no y no pasaba ese informe, porque no es ley todavía, ¿no es cierto? No es ley. Si no pasaba ese informe, Vicente, quería decir que nosotros estábamos permitiendo que pase el proyecto original tal y cual envió el gobierno a la Asamblea Nacional y vaya por el Ministerio de la Ley, como de pronto muchos querían. Ahí sí estábamos totalmente fregados todos, absolutamente todos, Vicente. Y el otro era aprobar ese proyecto que sí tiene algunas cosas interesantes, que sí tiene, que podemos analizarlas, y que los ciudadanos a veces solamente, y yo les estoy pidiendo que se informen y que lean. Aparentemente muchos dicen, con eso nos van a despedir. Inclusive, Vicente, algunos dicen que lo que el gobierno ha hecho de manera inconstitucional el día de ayer y ha enviado 2 decretos, eso nos están endosando, que dice que porque hemos aprobado esa ley, el gobierno ha recortado la jornada parcial en el sector público, porque en la ley no contempla eso, y nos están a nosotros también endosando eso, porque hay una campaña de desinformación a la ciudadanía. Esa es la verdad, Vicente. Y usted hablaba de 2 leyes. La segunda ley, que era una ley mucho más desastrosa todavía, porque ponía en riesgo la jubilación, las pensiones de los jubilados, el seguro de desempleo, ponía en peligro la autonomía del Seguro Social, del ISFA, del ISPOL, la autonomía de los municipios. Esos son nuestros capitales que aportamos durante tantos años para jubilarnos. Allí sí hubieron 3 mociones de archivo, Vicente, el día viernes, seguido de lo que votamos esta ley. Y allí yo voté por el archivo. Y luego, como no pasó ni el archivo ni pasó la ley, en el pleno suspendieron la sesión para el día sábado. En la mañana llamaron nuevamente a votar, y ahí miren pues cómo voté yo en esa ley. Yo voté en contra. Eso demuestra que yo no tengo ningún amarre, como se dice por ahí. Se dice que por ahí hemos cogido dinero, difaman, Vicente, y yo creo que la ciudadanía debe conocer la verdad. Esa es la verdad, y por eso yo invito a que revisen todas las actuaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo no dudo de su transparencia asambleísta, pero sin embargo digamos que esta ley sí está causando ya sus efectos, a pesar de que no está sancionada todavía. Ha pasado la aprobación en el seno de la Asamblea, pero tiene que retornar a manos del presidente, que aún puede incluso vetar los cambios, las reformas que hayan hecho ustedes en el debate correspondiente. Pero sin embargo ya se habla de despidos, se habla de liquidaciones
que realmente da sorpresa ver que una persona denuncie que con 10 años de trabajo le hayan liquidado $400. Otra persona, no sé cuántos años también exactamente, pero que dice que le liquidaron con 0.22 centavos asambleísta. En base a esta ley no se garantiza la estabilidad laboral del trabajador y menos un sueldo digno para vivir. Vicente, yo creo que quienes están supuestamente aplicando esta ley están faltando a la verdad y están yéndose en contra de lo que dicen las leyes que sí están establecidas, en contra de lo que dice el Código de Trabajo. Inclusive, esta ley dice que se liquidará de acuerdo a la ley establecida, de acuerdo al Código de Trabajo. Así dicen en los articulados donde se habla de la reducción de la jornada laboral, de los acuerdos, de los contratos especiales. Y yo creo que allí están queriendo sacar ventaja. Usted lo ha dicho con toda precisión de que no es ley. Está en la presidencia de la República y tiene que retornar a la Asamblea Nacional. Y allí vamos a ver el comportamiento de todos los asambleístas, cómo vamos a actuar también frente a ese veto del gobierno. Así que no es un pretexto para que estén liquidando, para que estén votando a la gente, y allí tiene que hacer el trabajo, pues la Delegación Provincial de Sucumbíos, el Ministerio de Trabajo, tiene que hacer el trabajo que a cada uno le toca y sancionar a los que están aprovechándose de este momento que vivimos y de este momento que vive el país. Asambleísta, otra cosa que me llama la atención cuando hablamos de una ley económica, habría que haber buscado, no sé, poner un candado para que permitir que ingresen recursos al país, que eso es lo correcto, para que se invierta en el país, pero que no salgan las divisas, que no haya fuga de capitales a las cuentas offshore y todo eso, pues que le hace tanto daño a nuestro país. Créame, Vicente, que también se puso un impuesto a la salida de capitales en el primer debate. Hubieron propuestas sumamente valiosas. Se puso un impuesto a la salida de capitales. Inclusive apoyamos al asambleísta Fabricio Villamar para que en esta ley conste como un capítulo especial de esta ley, la ley de extinción de dominio, que no se lo ha aprobado hasta el día de hoy en la asamblea. La incautación fruto de la corrupción de los bienes mal habidos, que acuérdese usted que todo el grupo del correísmo votó en contra de esa incautación, entonces se quería retomar y poner en esta ley, pero lamentablemente, yo vuelvo y repito, con los votos de ellos pasó el informe al pleno de la asamblea. Ahí también tendrían que preguntarles pues a ellos, ¿por qué votaron ese informe? ¿Por qué no pararon entonces allí mismo en la comisión, como hacen en la comisión de fiscalización, como hacen en otras comisiones, de negar los informes, de parar allí mismo? Y bueno, pues si querían que pase por el Ministerio de la Ley, que pase por el Ministerio de la Ley, pero no nos vengan a endosar una responsabilidad que no la tenemos nosotros, Vicente, y que hemos tratado de ser tan responsables y de asumir como siempre esa responsabilidad. Era facilito, ¿no es cierto?, escondernos aquí mismo en la casa y no registrarnos, no votar, para no tener ninguna responsabilidad y no estar ahora con tantos ataques. Eso era fácil, pero es lo más fácil, es rehuirle a la responsabilidad. Yo creo que los ciudadanos que somos responsables le damos la cara a la responsabilidad y asumimos con valentía esa responsabilidad, Vicente. Usted mencionó algo muy importante, lo que se ha comprobado, si es que se ha comprobado legítimamente, de los robos que han habido en el Estado. Habría que incautar, habría que hacer devolver y aplicar también justicia a los últimos manejos irregulares que ha habido en compras y en esta emergencia asambleísta, jugando con la vida de los ecuatorianos. Creo que eso merece una sanción asambleísta. Mire, merece un total rechazo, un total repudio.
a las acciones de muchos funcionarios públicos. Mire cómo se dice que se han repartido los hospitales, que se han repartido hace mucho tiempo. No sé desde cuándo, pero recién están saliendo a la luz las investigaciones. Dicen que hay reparto de los asambleístas, del gobierno, que cada quien maneja hospitales del seguro, hospitales del Ministerio de Salud. Y qué bajeza, qué horror ver las noticias, Vicente, que precisamente de un bien tan preciado como es la salud se roben la plata todos los días. Eso es lo que repudiaba la ciudadanía. La ciudadanía sí quería aportar, pero llamaban y decían, vean, por Dios, nosotros queremos aportar, pero lo que ya no queremos es que nos sigan robando. ¿De qué sirve que con el esfuerzo que hacemos nosotros, aunque sea vamos a aportar un poquito? Mejor ya no le den nada a este gobierno, que lo que hacen es robarse. Puede que no sea el gobierno, pero son quienes están allá como servidores públicos y que merecen todo el peso de la ley. Mire, yo estoy trabajando en una propuesta que hace algún tiempo no ha pasado en la Asamblea, pero que lo he retomado, que es la cadena perpetua en este país, ya que no se puede poner la pena de muerte por el tema constitucional, por los derechos humanos y todo lo demás. Yo estoy trabajando en un proyecto para que se instaure la cadena perpetua en este país y ojalá allí tengan miedo los sinvergüenzas y piensen una y dos veces antes de defraudarle a los ciudadanos que necesitan salud, que necesitan educación, Vicente. Qué terrible lo que pasa en el país. Lamentablemente también el intento de recorte presupuestario a la educación superior, y aquí sí como que comparto aquel adagio popular de que la derecha no quiere que el pueblo se eduque porque es más fácil manejarlo así. Mira, Vicente, hemos hecho todo, absolutamente todo para frenar los recortes en lo que tiene que ver al presupuesto de las universidades, al presupuesto de la educación básica, media. Hemos hecho todo. Le hemos pedido información al CENESID, le hemos pedido información al Ministerio de Educación. Estamos luchando, trabajando junto a los 2.800 profesores alumnos que son del programa de profesionalización, y la próxima semana hemos pedido la comparecencia del secretario de la CENESID y del director de la UNAE para que nos explique cuál es el problema, por qué se prestan para esto. El rector de la política de educación superior diciendo que no va a afectar esto a la educación. Mire, en la Universidad Central recién empezaron las matrículas del semestre a causa de estos problemas, cuando los estudiantes ya deberían estar desde el mes de marzo en clase. Allí hay un retraso y por eso es que también hemos firmado el apoyo. Ahora sí queremos que el ministro de Finanzas enfrente de una vez por todas ese juicio político que nunca ha pasado. Hay algunas iniciativas en la Asamblea Nacional, pero ojalá que ahora sí en la Comisión de Fiscalización nos puedan dar la posibilidad de enjuiciarle políticamente y de censurar a un ministro que se ha ido en contra de la Constitución. Y también, Vicente, estamos preparando, desde el día de hoy, estamos preparando muchas cosas, entre ellas un proyecto para declarar inconstitucional a lo que ha hecho el gobierno a través de 2 decretos, a través del 1053, del 1054, de reducir la jornada a los maestros, a los trabajadores de la salud, de permitir estos despidos en diferentes sectores. Inclusive se dice que van a despedir a gente con nombramiento al puro estilo de Rafael Correa, cuando a través del decreto 813 botó a la calle a los funcionarios de todas las dependencias, inclusive de las 24 direcciones provinciales de educación de todo el país. Eso es totalmente inconstitucional y estamos preparando, y sabemos que de todos los sectores están preparando acciones de inconstitucionalidad para responderle a este gobierno que lo que quiere es seguir caotizando el país y
según lo que él dice, ya ha recibido muchos recursos de préstamos. Queremos ver dónde están esos recursos. Por eso es que en la sesión ¿Y en qué se ha invertido? Porque no se ha invertido ni siquiera en la salud como debería de haberse invertido. De lo que tengo entendido acá en Sucumbíos, no hay una sola prueba rápida, por lo menos, que haya llegado, que diga el Ministerio de Salud, el gobierno aporta con esto para los ciudadanos de Sucumbíos. Mire, sí, hay que transparentar las cuentas en este país y por eso la Asamblea está pidiendo que nuevamente venga el ministro de Finanzas a la Asamblea y que le diga a la Asamblea cómo están las cuentas de este país, porque mire, apenas el día de ayer han pagado el sueldo a los profesores. Es lamentable, mire, ayer 19, hoy 20 de mayo todavía no nos pagan el sueldo. Quienes dependemos de un sueldo, también tenemos obligaciones, también tenemos hijos estudiando, y yo creo que es lamentable que pase esto en este país. Mientras tanto, en las instituciones públicas se roban por miles y miles la plata, y por eso es que el país está en quiebra, por eso es que no alcanza para las más elementales necesidades que tiene este país. Seguiremos, Vicente, luchando porque se eliminen definitivamente las pensiones vitalicias, porque lo que se aprobó en esta ley no es la eliminación total. Seguiremos porque tenemos un proyecto y hay un informe listo para primer debate en la Comisión de Defensa de los Trabajadores, y vamos a seguir en la lucha. Yo fui uno de los que hizo que el gobierno nacional se retire la pensión vitalicia a través de un proyecto de resolución en la Asamblea Nacional, y por eso es que la gente tiene que entender y tiene que mirar quiénes son verdaderamente los que están con el gobierno y quiénes no están apoyando todas las barbaridades que hace este gobierno. Asambleísta, ojalá y en esta oportunidad, con todas estas iniciativas que usted me cuenta, la Asamblea pueda sembrar un precedente de respeto para los ecuatorianos, para el país, ya que debieron de haberlo hecho en octubre. Sin embargo, no lo hicieron. El presidente tuvo de la Asamblea la gentileza más bien de declarar la vacancia legislativa, y dejaron pasar 11 días de conmoción cuando la Asamblea debió de haber parado a tiempo y debió de haber actuado en ese entonces. Sí, Vicente, yo lo he dicho, lo dije en su canal, nosotros hicimos todos los esfuerzos, buscamos que la Asamblea se pronuncie, pero lamentablemente no tenemos nosotros la mayoría en la Asamblea. Acuérdese que fuimos a parar hasta Guayaquil con un grupo de asambleístas, yo lo conté a usted en su canal, hicimos todos los esfuerzos. No es que la Asamblea no ha querido, mire, lamentablemente esa ley orgánica de la función legislativa que nació patoja y que la estamos reformando es la que no nos permite hacer lo que la Asamblea tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en las comisiones, mire, ahí se quedaron los juicios políticos, ahí se archivaron varios juicios políticos, y en ese sentido es que no nos dan la oportunidad de que pase al Pleno y se debata como tiene que ser y se censure a los responsables que incumplen con su función, tal como dice la Constitución, y que le defraudan al Estado ecuatoriano. Creo que hemos hecho lo que debemos hacer de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a cómo se presenta pues el ambiente en la Asamblea Nacional, en las comisiones que tienen que trabajar, y muchas veces ahí es el problema, Vicente. Lamentablemente esto sucede y sucederá mientras no se vote ese informe que está listo para segundo debate para reformar profundamente esa ley orgánica de la función legislativa. Asambleísta, en 30 segundos, 2 preguntas. ¿Hace falta en el país una nueva constituyente? Pregunta 1. Pregunta 2. Los asambleístas, al menos usted está de acuerdo también en colaborar solidariamente con la mitad de su sueldo, porque la Asamblea en sí, en forma general, rechazó esa propuesta del presidente también de el recorte del sueldo de los asambleístas. Vicente, yo creo que hace falta una nueva constituyente. Hay que corregir muchas cosas en la Constitución de la República, que vemos que a veces es una constitución demasiado presidencialista, ¿no es cierto? Y que
permite tantas cosas y por eso es que se quiere parcharle cada rato a la Constitución a través de enmiendas. Hace falta. Y estoy de acuerdo totalmente, Vicente, aunque como le dije, yo vivo de ese sueldo, pero tendremos que hacer un sacrificio también y estoy de acuerdo a aportar. Es el CAL el que tiene que tomar la decisión ya definitiva. Claro que ahora no nos están pagando completo el sueldo. Hemos hecho un aporte significativo. Sí, Vicente, estamos haciendo un aporte significativo, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer un sacrificio y bajar un poco el tema de los gastos, ajustarse un poco más y colaborar también con este país. Siempre hemos estado de acuerdo en eso. Gracias, asambleísta. Y pongo un punto de comparación, aunque no le voy a dar la oportunidad ya a la réplica, porque no es lo mismo un sueldo de un asambleísta, el sueldo del vicepresidente, del presidente, con relación al sueldo de un trabajador que apenas va a ganar con esta nueva ley, si se aprueba ya por parte del presidente, $220 cuando la canasta básica está por sobre los $400. ¿Cómo subsistir? Es la pregunta que yo hago. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar en otro momento para plantearle esta pregunta y que me la responda, asambleísta. Hoy tengo otros invitados, así que muchísimas gracias por haberme acompañado y una buena noche, asambleísta. Muchas gracias. Vamos a la pausa y nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Inicio de espacio publicitario. Seamos parte de este lago agrio responsable, cumpliendo la ordenanza de bioseguridad sanitaria para combatir la pandemia del COVID-19. Responsabilidades que debe aplicar el sector comercial, entidades públicas y privadas. Para ingresar a un local comercial, si está ocupado, deberán hacer fila guardando una distancia de 2 metros entre cada persona. Quienes ocupen un local comercial implementarán la debida señalización y normas de sanitización semanal. Dentro de sus comercios, el personal deberá utilizar correctamente la mascarilla. Locales comerciales mayoristas y comisariatos tendrán una capacidad de ingreso máximo simultánea de 20 personas en su interior. Locales comerciales medianos como abarrotes, su capacidad máxima simultánea de ingreso será de 10 personas. Locales comerciales minoristas como tiendas tendrán una capacidad máxima simultánea de 5 personas en su interior. Las instituciones financieras trabajarán con un aforo máximo del 25% de su capacidad. Los dueños de hoteles y afines, obligatoriamente previo al hospedaje de extranjeros, solicitarán certificado de no ser portador de COVID-19. Si todos cumplimos, más pronto saldremos de esta crisis sanitaria. Un mensaje de la Alcaldía del Lago Agrio, un cantón con gente responsable. Nuestros colaboradores depende de tu aporte. Ellos siguen trabajando para que tú puedas seguir conectado desde tu hogar. Utiliza la banca móvil. Es práctico y seguro. TVNet Lago. Somos tu empresa, somos tu familia. Amigos televidentes, estamos ya de regreso y tenemos otro invitado especial en esta noche para tocar temas de coyuntura también, el doctor Ángel Sayo con nosotros. Doctor, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Vicente, muy amable, gracias por la invitación y por permitirnos compartir un momentito en estos medios de comunicación. Muy amable. Doctor, la pandemia nos ha paralizado prácticamente. Sin embargo, hoy se ha abierto ya esta posibilidad de cambio de semáforo. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? Bueno, realmente la pandemia ha generado una crisis enorme en materia sanitaria y en materia económica en el mundo, y especialmente en el país, y claro, en Lago Agrio, en Sucumbíos. Creo que es una prueba a la responsabilidad, es una prueba a la disciplina, es una prueba al compromiso que cada uno de quienes vivimos en este país, y particularmente aquí en Lago Agrio, podemos hacer una vez que ha iniciado el semáforo amarillo. Digo esto porque más allá de las reglas, de las normas, más allá de la normativa que exista a nivel nacional y a nivel local, va a primar la disciplina y la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidar el don preciado de la vida y de la salud. Ya escucho comentarios que por ser responsabilidad del COE de cambiar de semáforo, que se anticipan a decir lo que pueda pasar es responsabilidad del alcalde. ¿Qué decir frente a eso? Yo creo que el señor alcalde ha dado un paso importante, como están dando varios alcaldes del país. En realidad les tocó asumir una gran responsabilidad, no es sencillo. Mire usted los efectos que está generando el COVID a nivel mundial. En la propia provincia de Sucumbíos los casos se han incrementado, a nivel país se han incrementado. En Wuhan, China, esta metrópoli de 11 millones de habitantes que retomó nuevamente su ritmo, se han reportado rebrotes. De manera que la responsabilidad de la decisión que tiene el señor alcalde es durísima, pero no solamente pasan por sus manos en definitiva, pasan por manos de todos los ciudadanos, de todos quienes vivimos en Lago Agrio, de usar la mascarilla, de usar guantes, de usar protección, de usar el agua, el jabón y de tomar el debido distanciamiento social del que tanto se habla. Yo creo que la responsabilidad es del alcalde, pero también es de todos nosotros. De la población, específicamente la disciplina. Sí, yo creo que la disciplina realmente marca un antes y un después. Hoy, en horas de la tarde, visitaba a mi padre en casa y le decía: papá, tienes ya 70 años y más, nos va a tocar, tanto a ti como a cada uno de nosotros, cambiar la conducta, los hábitos, los modos de vida, porque en realidad las personas de la tercera edad que toda su vida no tuvieron estos momentos y que son únicos en la historia, vamos a tener que cambiar de modos de vida, de hábitos de vida para poder subsistir. El peligro es inminente. Cambiemos un poco el tema y vayamos a materia legal laboral, que está inmerso dentro de estas dos leyes que han sido aprobadas en el seno de la Asamblea Nacional, iniciativa del presidente de la República, y que tendrá que volver nuevamente a manos del presidente para que vete o sancione. Mientras tanto, todavía no es ley. Mas, sin embargo, ya hay quejas de trabajadores que están siendo afectados a pretexto de esa ley. Mire, Vicente y estimados televidentes que a esta hora podemos entrar en contacto, en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pone un antecedente durante el mes de abril. Por ejemplo, dice que más o menos 1.600 millones de trabajadores en el mundo han sido afectados por esta crisis sanitaria y esta crisis económica. El número es altísimo, Vicente y estimados televidentes. Hablar de 1.600 millones de trabajadores afectados en el primer mes, estamos hablando de marzo a abril, realmente la situación dice del escenario que estamos viviendo. Asimismo, la OIT señala que de este grupo, al menos el 60% ha sido afectado en sus ingresos. El trabajador, los trabajadores, los servidores públicos realmente en este momento están haciendo una labor titánica. Y yo sí quiero desde este espacio enviar mis saludos, el abrazo y mucha fuerza a los empleados, servidores públicos, trabajadores que en este momento, cuando se han caído las remesas, cuando el precio del barril del petróleo fluctúa entre la subida y bajada, cuando el mundo se contrae, cuando la recesión comienza a ser realmente presa del mundo, son los médicos, los que están detrás de la salud, los que están cuidando la salud, los empleados, los trabajadores públicos y privados,
quienes son el segundo grupo que prácticamente se encargaron de recuperar la economía o por lo menos de estabilizar. Todos apuntan de que el país y el mundo no se recuperen este año, va a vivir la crisis más dura, pero parte del aporte que se está haciendo es desde el empleado público, empleado privado para esta recuperación. Así que yo creo parte de aquello, y refiriéndome puntualmente a la pregunta suya, Vicente, en las últimas 24 horas hemos tenido un decreto ejecutivo, el 1053, que ha sido firmado por el presidente de la República, que entra también a normar y entra a cambiar la situación laboral. Este decreto, en forma particular, reforma el artículo 25 del reglamento de la Ley de Servicio Público y prácticamente tiene que ver con un cambio de horario, un cambio de la jornada de trabajo. Se adhiere un literal C y se dice que realmente por excepción y aprobación de la máxima autoridad en el sector público se puede reducir 10 horas semanales en el trabajo, en la jornada de trabajo. Había que cumplir 8 horas diarias y 40 semanales. Hoy puede reducirse hasta 30 horas semanales. Esto realmente es un cambio de las últimas 24 horas. El decreto 1053 realmente cambia, modifica estas condiciones, ¿no? Este es el tema que en este día el servicio público, los trabajadores, los empleados privados, públicos, se han dado la tarea, particularmente los públicos, porque es una normativa del servicio público de discutir, de conversar. Pero en realidad están variando, están cambiando. Y respecto de este decreto, realmente viene la ley que tiene que pasar a manos del Ejecutivo, tendrá que hacer un reglamento, me refiero a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que usted acabó de conversar también, y que también de alguna manera modifica la relación laboral. Entonces los cambios se vienen dando y claro, han sumado críticas y cuestionamientos de parte de los trabajadores. Los trabajadores han anunciado, y no solamente trabajadores, algunas organizaciones sociales han anunciado salir a las calles pese a la pandemia. Sí, yo creo que en el país hay derechos que están garantizados. Mire, déjeme decirle, Vicente, que realmente hay derechos que en definitiva tienen que ser respetados, tienen que ser cuidados por parte del Estado y de los legisladores particularmente, ¿no? Mire usted que el artículo 33 de la Constitución de la República dice que el trabajo es un derecho y un deber social, que es un derecho económico. Dice que es una fuente de realización personal de quienes son trabajadores o de quienes somos trabajadores. La base de la economía, el Estado debe garantizar la dignidad, debe garantizar una vida decorosa y debe respetar y garantizar también las remuneraciones y las retribuciones. Ese es el mandato constitucional. El artículo 35 de la Constitución dice muy claramente, y el artículo 325, entre otras funciones que tiene el Estado, háblese de toda su estructura, es respetar e impulsar el empleo y eliminar el desempleo y el subempleo. Este es el mandato constitucional y quizá de decenas de sindicatos de trabajadores locales y a nivel nacional, centenares de trabajadores están saliendo precisamente porque hay un mandato constitucional que garantizar, hay un mandato constitucional que hacer respetar. Es decir, creo que en este momento el Estado debe garantizar también la opinión pública, el punto de vista que tiene el trabajador, que tiene el servidor público, de cara a que viene una nueva ley. Vamos a ver qué pasa con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario tiene 3 aspectos esenciales que vale la pena citarlos al menos en honor al tiempo. Primero, el primer aspecto esencial que tiene esta nueva ley, dicho sea de paso, que tiene que pasar a manos del Ejecutivo, tiene que venir un reglamento, cosa que todavía no se ha hecho, tiene que haber un pronunciamiento en firme del presidente, no sé si habrá veto, pero mire, particularmente el artículo 16 de la nueva ley que está aprobada, de la que se referían hace momentitos en su espacio, dice que pudiera haber un común acuerdo en modificar las condiciones económicas de la relación laboral, con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar la estabilidad de los trabajadores. Yo noto aquí que hay una ligera contradicción y quizá por el tiempo que tuvieron los asambleístas de discutir, de pronto no fueron bastante suficientes en algunos aspectos, pero mire, el artículo 16 de esta ley dice que la finalidad es preservar las fuentes de trabajo y garantizar la estabilidad laboral. Eso dice el artículo 16 de esta ley que está aprobada, que aprobaron los asambleístas. Y ahí también quiero decir una cosa. Para mí, la asamblea en pleno
tenía la responsabilidad de responderle al país y responderle a los trabajadores, más allá de las minorías y más allá de las mayorías. La Asamblea tenía la responsabilidad de utilizar una palabrita que se llama la resiliencia. Es decir, ellos tenían la función de sentir, de interpretar el sentido ecuatoriano de los ecuatorianos y generar políticas, medidas que generen un cambio, que generen una estabilidad y que permitan al menos, por lo menos, salir rápidamente de esta crisis con el mayor esfuerzo. Fíjese entonces que lo primero que dice esta ley, y ha sido discutida, conversada, que se proponen acuerdos, y el acuerdo puede ser por parte del trabajador o por parte del empleador. Si hay situación crítica, el empleador incluso puede proponer un acuerdo y, en definitiva, el trabajador tendrá que aceptar. La ley habla de un acuerdo bilateral directo. Entonces, quiera o no quiera, el trabajador finalmente va a tener que tener en cuenta ese acuerdo que proponga el empleador. Luego también el artículo 19 pone en vigencia un contrato especial emergente. La pregunta es cómo se garantiza la estabilidad con un contrato especial emergente, el contrato por tiempo definido, que no va a ser más allá de 2 años, que pudiera renovarse por un tiempo similar y que básicamente reduce o pudiera reducir, eso ya depende del acuerdo que tengan, pero básicamente de 40 horas hasta 20 horas pudiera reducirse la jornada de trabajo de 6 días, de 8 hasta 6 días, lo que prácticamente incluso el pago de la remuneración al Seguro Social será proporcional. Yo creo que esto, el tema de las vacaciones y otros aspectos que toma la ley merecen una crítica y una reflexión profunda sobre este tema. Y ahí, Vicente, yo quiero decir algo que es importante y que lo tocaba así de refilón nada más. Yo creo que el término que quiero dejar marcado hoy es que el país, el gobierno, los asambleístas tenían que apelar a la resiliencia, que es la capacidad para recuperarse frente a la adversidad que puede tener un país. El país necesita recuperarse, el trabajador, la empresa necesita recuperarse. Había que generar esos mecanismos. La pregunta es si los mecanismos generados sienten el respaldo o la acogida de la ciudadanía. Por ahí está el tema, Vicente. Doctor, muy interesante el diálogo con usted, pero en honor al tiempo tengo otro invitado que nos espera. Voy a hacerle una cordial invitación para otro día. Ya le hablo por interno para ver si es que cotejamos otro día, porque tengo otros temas más que consultarle a usted en el aspecto legal, jurídico, y es muy bueno también que la población lo conozca. Así que muchísimas gracias por hoy, doctor. Gracias, Vicente, estimados televidentes, muy amables, encantado en cuanto haya la oportunidad de abordar estos temas que son coyunturales en este momento muy significativos para todo el país, especialmente para los trabajadores, servidores públicos y privados. Realmente lo haremos con mucho gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias, una buena noche. Rápidamente a la pausa y volvemos con otro invitado que nos espera en la sala virtual. Volvemos luego. Inicio de espacio publicitario. Seamos parte de este lago agrio responsable, cumpliendo la ordenanza de bioseguridad sanitaria para combatir la pandemia del COVID-19. Responsabilidades de la ciudadanía. Toda persona para su movilidad deberá utilizar mascarilla que cubra nariz y boca. Si usted es portador positivo del COVID-19, no puede salir a caminar por espacios públicos. A la entrada de la vivienda, el propietario o arrendatario colocará un recipiente para desinfección del calzado. Está prohibido escupir sobre la calzada. Si todos cumplimos, más pronto saldremos de esta crisis sanitaria. Un mensaje de la Alcaldía del Lago Agrio, un cantón con gente responsable. Audio
Estamos ya de regreso y por supuesto tenemos otra invitada, en este caso es una dama y por supuesto damos la cordial bienvenida a la licenciada Patricia Loaiza, directora del Departamento de Turismo. Justamente hoy se ha cambiado más bien el semáforo en esta emergencia del rojo al amarillo. Esto implica que se activan algunos negocios, algunas actividades, pero no todas, licenciada, especialmente en el tema turístico. ¿Cómo estamos preparados y qué dificultades de pronto tenemos al momento? Bueno, Vicente, muy buenas noches a los amigos televidentes. Primeramente, un saludo a nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Abraham Freire Paz, de la presidenta de la Unidad de Acción Social, la ingeniera Elena Tituana, y de todo el equipo de la gestión de turismo del municipio de Lago Agrio. Pues sí, el día de hoy estamos ya en semáforo amarillo. Esto nos invita a una gran responsabilidad como laguagrenses, como ciudadanos, como seres humanos, que esperamos que la ciudadanía lo tome con toda la conciencia y responsabilidad para poder enfrentar esta emergencia. En el tema de turismo queremos referirnos principalmente al tema de restaurantes, de gastronomía. Aunque se cambió el semáforo amarillo, lo único que está permitido, habilitado, es el servicio para ir a retirar desde el establecimiento gastronómico o para llevarle a domicilio. Eso queremos ratificar porque ya nada va a ser como antes, incluso en el escenario de que se estuviera más adelante en verde, no va a ser lo mismo. Entonces queremos concientizar para que la gente, estas son medidas que ya están establecidas y que lo que queremos es que se cumplan para protección de la población, tanto de los dueños, de los trabajadores, de los restaurantes, comedores, así como también de cada uno de los usuarios, de los clientes que vayan a estos establecimientos. Y esto justamente no es una norma que impone el municipio, es una norma general del COE nacional. Así es, nosotros no establecemos esas disposiciones, esas ya están establecidas. Necesitamos que la ciudadanía se empodere. Realmente sabemos que hay una necesidad de reactivar la economía, sabemos la necesidad de que tenemos de trabajar, pero vamos a cumplir los protocolos para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la reapertura de los establecimientos. El día de hoy sabemos que no por parte de la municipalidad, sino de otras instituciones como la Intendencia, como desde la Gobernación, también la Comisaría Nacional, han hecho algunos controles, incluso sancionando. Nosotros queremos aclarar que nuestro interés desde la visión de nuestro alcalde es reactivar la economía, por supuesto cuidando a la población, cuidando a quienes son los propietarios, a quienes trabajan en estos espacios de servicios gastronómicos, así como también a la población. Así que también hemos organizado un conversatorio para este día viernes. Esperamos que vayan a partir de las 15 horas para los prestadores de servicios de hospedaje y a partir de las 4:30 de la tarde para los que son servicio gastronómico. Que vayan para despejar, para aclarar cualquier duda que tengan, pero el día de hoy es lo que queremos recordarles. Así como también que, por ejemplo, los parques que tienen cerramiento, como el Parque Perla y otros parques, no están todavía habilitados para el público. Recordar también el uso de la mascarilla en los parques abiertos, pero deben evitarse las aglomeraciones, por favor. Eso recordarle a la ciudadanía porque es importante cumplir, más aún también que ahora nuestro cantón tiene una ordenanza. Ahora, aquí sí hay que aclarar también que ya se advirtió, se socializó, tengo entendido, incluso la aprobación de una ordenanza que va a ser rigurosa en el cumplimiento de estas formas, diríamos, de prevención, como el uso de la mascarilla y otros aspectos que van a ser sancionados de acuerdo a la ordenanza municipal. Así es, Vicente. También ese día a nuestros
prestadores de servicios turísticos, en este caso de hospedaje y gastronomía, vamos a socializar la ordenanza para que la gente conozca más y se empodere, pero no a la población invitarle a que no se base en la obligatoriedad o en el que le puedan sancionar. Es por la salud de cada uno de nosotros y de nuestras familias, porque si en la calle nos ponemos mal la mascarilla o peor aún, no la utilizamos, estamos propensos a que el virus se pueda contagiar a las personas. Así que les pedimos que eso ya es como un modo de vida, es una parte de sobrevivir y de hacerle frente a este virus. Otra de las cosas, hablando turísticamente, que no vaya a ocurrir lo que ocurrió al inicio de esta pandemia, que mientras se habló del toque de queda, se habló de el aislamiento, hubo mucha gente que se fue, por decir, a la playa del río Aguarico. Eso no está permitido. No, ningún espacio. Incluso el día de hoy también teníamos algunas inquietudes en el tema de deporte. No podemos aún ir a esos lugares. Por favor, cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros niños, no le demos espacio al virus, no aglomeraciones, no a lugares de concentración masiva. Debemos, los que puedan, por favor, quedarse en casa, y los que salen con todas las medidas de prevención, evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento, el uso de la mascarilla, lavarse continuamente las manos y ir educándonos en que no nos debemos topar por ningún motivo, ni la boca, ni la nariz, ni los ojos, ni la cara en general, para poder protegernos y, pues, por supuesto, ratificar. No hay apertura en ninguno de estos espacios aún. Y sobre todo, Vicente, el día de ayer, los informes de las instancias de salud, hay casos, están apareciendo más casos. Entonces, la única forma de hacerle frente es cuidándonos, es acatando las medidas de prevención, es la única forma de hacerlo, y eso es algo personal. No va a haber autoridad, no va a haber policía ni guardaespaldas que pueda controlar a toda la población. Es personal. Si yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mi vecino, cuido a mi cantón. Y otra de las cosas es que, si bien es cierto, tenemos un hospital general que está condicionado para atender pacientes de COVID, no tiene la capacidad como para un momento de aglomeración de pacientes, por decirlo así. Las autoridades, tanto de salud como municipal, en este caso también el señor alcalde ha colaborado mucho, y se ha podido ir atendiendo paulatinamente a los pacientes en Nueva Loja. Así es, Vicente, desde la alcaldía, nuestra máxima autoridad, el ingeniero Abraham Freire Paz, junto a la ingeniera Elena Tituana, han hecho un gran trabajo. Realmente eso ha sido el resultado de la contención de los casos, porque pese a que nosotros fuimos los primeros donde apareció los contagios, estamos conteniendo la cifra. Ya otros cantones que empezaron después nos igualan, incluso nos pasan, pero debemos prevenir, no nos debemos confiar. Por favor, población del Lago Agrio, ayudémonos. Esto es personal, esto es de cuidarse. Todavía vemos gente que se baja la mascarilla, todavía vemos gente que sale sin la mascarilla. Por favor, toda medida que puedan hacerla personal es la mejor herramienta, es la mejor forma de sobrevivir, de protegernos y de hacerle frente a la emergencia. El director del hospital lo dijo, está al tope, no podemos enfermar y contagiarse, peor brotes, porque ahí se podría colapsar el sistema de salud. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado, y quiero con usted culminar justamente pidiendo en el control, espero que Eric haya encontrado una nota justamente del COE cantonal, de la reunión que hubo con el señor alcalde y algunos actores, donde dio justamente a conocer que se hará una evaluación, y si es que es necesario, de pronto se complica la situación, se volvería nuevamente al color rojo en el semáforo, estaríamos retrocediendo. Esperemos que todas las cosas salgan como está planificado, como es nuestra aspiración, para que pensemos en continuar en luz amarilla y, por supuesto, en algún momento pensar también en la luz verde. Eric, por favor, si tenemos la nota para verla de una vez. Si Dios permite, en 15 días nos volvemos a reunir para valorar las estadísticas.
tanto en número de positivos, de fallecidos, pero también del comportamiento de los ciudadanos. Esto es muy importante. Todo depende de los ciudadanos. Si en 15 días no hemos tenido respuesta en cuanto a disciplina y responsabilidad de los ciudadanos, créanme que nosotros no temeremos de volver a tomar la decisión de volver al color rojo. ¿La zona de frontera se mantiene igual cerrada o ustedes tienen una disposición ahí? No, la zona de frontera se mantiene cerrada, el terminal terrestre no se abre, las iglesias, tanto católicas como evangélicas, no podrán tampoco abrir, a no ser que nos presenten un documento presentando un protocolo, y una vez que nosotros hagamos la inspección y determinemos el aforo, determinaremos qué número de personas pueden ingresar y lo que pueden hacer. Por ejemplo, una iglesia antes tenía los cultos domingos y jueves, por decir. Lo que podrían hacer es 2 horarios o 3 horarios o 3 días consecutivos para que la gente pueda asistir, pero en horarios y días distintos. El Puma dice que no puede salir a laborar con 30% de capacidad, piden el 50%. Esa es una decisión que no está en el COE cantonal, es una decisión del COE nacional. Si el COE nacional así lo aceptara, pues nosotros solamente lo que haríamos es analizarlo. Pero no es una decisión del COE cantonal. Consecuentemente están en la obligación de solamente trabajar con el 30%. Nosotros conocemos de que ni el Distrito de Salud ni el Hospital Marco Vinicio Isa ha recibido un solo centavo desde que el país se declaró en emergencia sanitaria. Hemos escuchado que se han gastado muchos recursos en esta emergencia, pero en sucumbíos no se ha gastado hasta ahora un solo centavo. De los municipios ni se diga. Nosotros como municipios, el gobierno nacional nos debe alrededor ya de $10 millones, solamente para que se den cuenta de las circunstancias en las que nosotros nos encontramos actualmente. Bueno, gracias al trabajo de Emilio Albán Sánchez, que está siempre pues pendiente de las actividades. Licenciada Patricia, para culminar precisamente le dejo con sus palabras finales. Gracias, Vicente. Agradecerle a toda la población, pedirle una vez más, primero que se informe por las vías oficiales, por los medios oficiales, los canales establecidos, tanto tradicionales como digitales, pero medios que tengan la información verificada, contrastada. Invitarles a que sigan la página de la alcaldía para cualquier información. Últimamente se ha visto que quieren desprestigiar el trabajo que realiza la institución, y en estos momentos lo que menos necesitamos es caos. Por favor, apoyemos a nuestras autoridades, mantengámonos informados por las instituciones formales, por las instituciones competentes, para poder actuar con información veraz. El terminal está cerrado, el paso hacia Colombia está cerrado. Por favor, de igual forma, el servicio de gastronomía solo para llevar o ir a retirar al establecimiento o ir a dejar a los domicilios. Eso nada más, Vicente. Muchas gracias y manténganse informados por todos los medios de comunicación de nuestra ciudad y cantón. Muchísimas gracias a usted, Patricia. Una buena noche. A ustedes, amigos televidentes, mil gracias por habernos acompañado en esta noche, y por supuesto el día de mañana nos reencontraremos aquí en la hora de la verdad. Hasta entonces, que descansen, buenas noches y permiso. Inicio de espacio publicitario. Necesitamos seguir siendo ese lago agrio responsable. Por eso, amigo transportista, cumple la ordenanza de bioseguridad sanitaria para combatir la pandemia del COVID-19. Responsabilidades que deben aplicar los transportistas privados, comerciales y públicos. El conductor debe usar mascarilla y también los pasajeros o acompañantes. Caso contrario, el ente de control está en la facultad de prohibir la movilización a quien incumpla y también será sancionado. Previo a empezar sus labores y al finalizar la misma, la unidad deberá ser desinfectada. En caso de reincidencia de las infracciones, se impondrá el doble de la multa anteriormente impuesta. Si todos cumplimos, más pronto saldremos de esta crisis sanitaria.
Un mensaje de la Alcaldía del Lago Agrio, un cantón con gente responsable. Audio